Un increíble veterano limpia un motor moderno. Lo sorprendente que el comandante descubrió, Javier sintió como el sudor comenzaba a cubrir su frente al enfrentarse al enorme taller automotriz que parecía abrumarlo. Las luces fluorescentes iluminaban máquinas que nunca había visto, sus sonidos mecánicos llenaban el aire como un coro alienígena. Había regresado a su pequeño pueblo con la esperanza de reintegrarse en lo que alguna vez fue su vida, el calor del abrazo de su abuela, el brillo en los ojos de su hija pequeña y el aroma a tamales en su casa. Pero ahora, ese mismo hogar le parecía distante. La desigualdad económica de su comunidad lo seguía como una sombra, recordándole que el cambio había superado su tiempo en la marina. Al ver a los jóvenes mecánicos, sintió una punzada en el estómago. Miradas de desdén lo seguían, un recordatorio constante de su edad. ¿Qué podría saber un veterano de la tecnología que ellos manejan a la perfección?, pensó, mientras se aferraba al destello de la confianza que aún persistía en su interior. Pero el desafío se sentía como un muro que se erguía ante él. Sin embargo, no podía rendirse, su familia lo necesitaba. Mientras hojeaba un manual de mecánica, una voz retumbó a su lado: ¿qué deseas, abuelo? Los chicos se reían. El desprecio lo conmocionó y sintió como sus manos temblaban. ¿Acaso era un vestigio del pasado, sin valor en este mundo nuevo? Su mente se atormentaba, recordándole cuántas vidas había salvado en el mar, pero aquí, en este taller, no valía nada. Se sentía perdido, atrapado entre la nostalgia y la inadecuación. Entonces, un día, las oportunidades se iluminaron en forma de un motor de última generación que requería una limpieza. La ocasión casi le hizo olvidar las miradas burlonas. Con manos firmes y decididas, empezó a frotar la superficie metálica. Mientras la suciedad se deslizaba, sus recuerdos comenzaron a resurgir. No solo fricciones, pistones y ejes, sentía que desenterraba su propia identidad. Era un antiguo marinero que había navegado en mares desconocidos, pero que también comprendía la complejidad de un motor. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que el motor empezaba a brillar, las miradas de desaprobación se transformaban poco a poco, pero una nueva presión lo asaltó. Debía elegir entre continuar por el camino de la autosuficiencia o volver a lo seguro que su familia simbolizaba. La tentación del convenio en la empresa era dulce, prometía estabilidad, un futuro radiante. Pero, a costa de arriesgar los momentos cotidianos con su hija, cada tornillo apretado y cada área limpiada lo empujaban a confrontar su temor: si aquí no soy suficiente, ¿dónde lo seré? Las tensiones estaban a punto de estallar, y su mente retumbaba con opciones, voces y decisiones que se entrelazaban. La presión aumentaba, haciéndolo dudar. Justo cuando su futuro parecía despegar ante él, la sombra de su antiguo mentor lo visitaba a sus pensamientos. La pequeña inscripción que encontró lo ató a su pasado y su legado. Las luces del taller lo iluminaban como si supieran que había más en juego. La vida de Javier estaba a punto de cambiar, pero el próximo movimiento definiría su papel en este nuevo capítulo. ¿Seguirá la ambición que despierta al mismo tiempo que pone en riesgo su hogar? La tensión se palpaba en el aire, la decisión monumental se acercaba, y el sonido de engranajes comenzaba a girar, dejando a Javier en el borde de un abismo paralelo a su corazón. Las horas se convirtieron en días, y cada momento en el taller parecía aumentar la presión que Javier sentía en su pecho. Aquel motor ya deslumbraba con un brillo inesperado,
pero la satisfacción que había comenzado a brotar en él se veía opacada por la tormenta de autocrítica que lo rodeaba. ¿Es esto lo que realmente quiero hacer? Se cuestionaba repetidamente, mientras sus manos se mantenían ocupadas, siguiendo un patrón mecánico que ya no parecía tan ajeno. Un día, mientras apretaba un tornillo en la parte inferior del motor, se detuvo. Volvió a mirar a los jóvenes mecánicos, quienes lo observaban con una mezcla de curiosidad y recelo. Había un chico que había empezado a preguntar sobre lo que hacían los antiguos marineros durante su servicio. En un impulso, Javier decidió compartir sus historias, relató cómo cada tormenta enfrentada en el mar equivalía a un desafío superado en su vida. Con la chispa de sus anécdotas, no solo buscaba conectar con ellos, sino también recordar su propio valor. Mientras hablaba, comenzó a notar cambios en las expresiones de sus oyentes. La risa burlona que había escuchado al principio fue reemplazada por un interés genuino. Quizá no soy tan irrelevante como pienso, reflexionó. Con cada risa compartida y cada mirada curiosa, su temor a la inadecuación se desvanecía lentamente, como la suciedad sobre el motor que estaba limpiando. Los días de trabajo se convirtieron no solo en una tarea, sino en una búsqueda de redescubrimiento. Javier comenzó a estudiar los nuevos conceptos de mecánica, utilizando su experiencia como marinero para asociar esos términos a los sistemas que conocía. En su mente, la transmisión se transformó en las velas de un barco, y los pistones resonaban como los golpes de las olas. Pronto se dio cuenta de que su vida iba más allá de ser un veterano, era un aprendiz nuevamente, y al mismo tiempo un maestro. Sin embargo, la tentación de la estabilidad aún perturbaba su mente. La oferta de empleo en la empresa de su amigo, que prometía un salario mensual y beneficios, era una luz brillante en el horizonte. La voz de su madre, recordándole que su hija necesitaba un padre presente y un hogar seguro, resonaba en su interior. Pero el desafío del taller lo había ganado, y la seguridad que antes buscaba se tornaba en una cadena que amenazaba con confinarlo al pasado. Una tarde, mientras trabajaba en el motor, se encontró con un cliente que se detuvo a verlo. Era un hombre mayor, también veterano, que había enfrentado sus propios demonios tras dejar el servicio. La conversación entre ambos fluyó con naturalidad, compartiendo historias de perseverancia. Al despedirse, el hombre le dejó un consejo que resonó en la mente de Javier: nunca es tarde para reinventarse, siempre y cuando tengas el valor de enfrentar tus miedos. Inspirado por el encuentro, Javier sintió que el nivel de confianza que había vuelto a cultivar lo empujaba hacia algo mayor. Su propia experiencia de renacer en un entorno desconocido se tornaba una lección vital. Una noche, al llegar a casa, Javier se sentó con su hija. La pequeña miraba sus manos con admiración, su curiosidad por el mundo de los motores florecía. En ese momento, él entendió que su viaje no solo afectaría su vida, sino la de ella, motivándola a ser quien deseara ser, sin miedo a los desafíos que la vida presentara. Pero a medida que consolidaba su nuevo camino, algo inquietante surgiendo en su mente. ¿Realmente podría dejar de lado esa oferta de trabajo? Mientras se perdía en esos pensamientos, el taller le parecía más que un ambiente laboral, era un hogar renovado, un posible futuro. La decisión estaba cerca, y una pregunta crucial se cernía sobre él: ¿podría arriesgar la estabilidad, sabiendo que estaba al borde de descubrir no solo su lugar en este mundo, sino la pasión más profunda de su vida? Justo cuando la claridad parecía a la vuelta de la esquina, un nuevo proyecto llegó al taller. Una máquina complicada que desafiaba incluso a los más experimentados. Miradas expectantes se posaron en Javier. ¿Sería capaz de asumir esta nueva carga y demostrar que, a veces, el verdadero valor reside en la capacidad de adaptarse y aprender, aun cuando uno se siente fuera de lugar? La tensión creció en el aire, mientras Javier contemplaba el nuevo reto frente a él. El momento decisivo para abrazar su nueva vida llegó, y la respuesta también lo haría. Las primeras impresiones del nuevo proyecto comenzaron a formar un nido de inquietud en el estómago de Javier. Aquella máquina,
un modelo de alta tecnología que desafiaba todas sus experiencias previas, era más que un simple motor, era un símbolo de todo lo que aún no había conquistado. Mientras estudiaba los planos, cada línea y cada cifra le recordaban la vasta distancia entre su pasado y el mundo tecnológico actual. No obstante, el mismo temor que lo invadía al principio también despertaba una chispa en su interior. En sus recuerdos de marinería, Javier había aprendido que el agua calma no forja a buenos navegantes, son las tormentas inesperadas las que revelan el verdadero carácter. Así, al contemplar la complicada estructura de la máquina, decidió aferrarse no a los miedos, sino a las lecciones de resiliencia que había acumulado a lo largo de su vida. A medida que dedicaba más horas al proyecto, cada tornillo que apretaba se sentía como un paso hacia su propia reinvención. Sin embargo, no todo era sencillo. Al inicio, algunos de los jóvenes mecánicos se mostraban escépticos. ¿Qué puede saber un marinero de tecnología moderna?, murmuraban entre sí. Javier podría haber dejado que sus inseguridades tomaran el control, pero recordó su conversación con el veterano y decidió demostrar que su experiencia tenía un valor incalculable. Se propuso compartir su enfoque único sobre los retos. En lugar de seguir el manual al pie de la letra, Javier utilizaba su intuición y su conocimiento del mar. Cada vez que aparecía un inconveniente, lo enfrentaba como lo hacía con las tormentas, desglosando el problema en partes más manejables. La mecánica también tiene su propio flujo, pensaba, y pronto comenzó a notar que los escépticos empezaban a prestar atención. Los días se volvieron semestres. Javier se adentraba en la teoría, se familiarizaba con la terminología técnica y conseguía conectar conceptos antiguos con su nuevo entorno laboral. En cada intersección entre sus viejas habilidades y las nuevas, sentía un resurgimiento de confianza. Trabajar en equipo con los jóvenes, compartir conocimientos y ser parte de un contexto donde antes se sentía un extraño, era un desafío que lo energizaba. Algo en su interior le decía que estaba construyendo algo más que un motor, estaba forjando su nuevo yo. Sin embargo, las voces de duda nunca se desvanecieron por completo. La oferta de trabajo en la empresa de su amigo seguía atormentándolo. La posibilidad de un ingreso seguro generaba un eco en su mente, una tentación que lo mantenía atado a una versión de sí mismo que anhelaba dejar atrás. Por las noches, Javier se debatía entre el deseo de estabilidad y la necesidad de crecimiento personal. Esa lucha interna creció en intensidad, llevándolo a cuestionar, ¿qué estoy dispuesto a sacrificar para ser quien realmente quiero ser? Al final de una semana particularmente difícil, una revisión de progreso se realizó en el taller. El jefe de operaciones, un hombre que raras veces elogiaba a nadie, se acercó a Javier. No solo estás progresando en el proyecto, estás convirtiéndote en un ejemplo para todos nosotros, dijo, y con esas palabras, el peso de la inseguridad que cargaba se sintió un poco más ligero. Por primera vez, se sintió respaldado y motivado a seguir adelante. A medida que el proyecto avanzaba, las dinámicas en el taller cambiaron. Miradas de admiración comenzaron a desplazar la incredulidad, y Javier se encontró no solo empujando su propio límite, sino también inspirando a otros. Pero en ese proceso de transformación personal, el viejo temor de una vida sin estabilidad seguía al acecho, así que decidió hablar con su hija sobre su futuro y la posibilidad de la oferta que aún no seguía. Era hora de encontrar el coraje para enfrentar esta última tormenta. Justo cuando estaba a punto de tomar una decisión definitiva, el motor dejó de funcionar inesperadamente, revelando un problema que ningún otro había anticipado. Miradas ansiosas se volvieron hacia él. Y Javier sintió que el aire se espesaba. ¿Iba a dejar que un miedo más lo paralizara o hallaría la fuerza en su nueva identidad profesional? Era el momento de actuar, y la decisión que tomara esta vez podría definir no solo su carrera, sino toda su vida. La tensión en el taller crecía, y Javier podía sentir el sudor en su frente mientras examinaba el motor. Las miradas de sus compañeros lo atravesaban. Después de haber ganado su respeto,
Había un deseo colectivo de ver cómo resolvía este nuevo desafío. La sensación de que todos esperaban algo de él no era completamente incómoda, también la impulsaba. No podía permitir que la incertidumbre lo dominara. Consciente de cada golpe de su corazón, se inclinó sobre la máquina con determinación renovada. El problema era complejo. En su mente, trataba de conectar los puntos. Hay un patrón, pensó, muchas veces se trata de encontrar el flujo adecuado. Por un momento, cerró los ojos y se dejó transportar a la convicción que había llevado en el mar. Allí, cada tempestad era una oportunidad de aprendizaje, y había desarrollado una capacidad innata para escuchar los sonidos del océano, para leer el viento. Con el motor, una máquina compleja, sentía que debía hacer lo mismo. Al abrir los ojos, estudió detenidamente las piezas descompuestas. Cada tornillo, cada engranaje se convertía en un punto de enunciación de su historia. Sentía que sus años de marinero lo habían preparado para este momento, más que ninguna escuela técnica. La metáfora del mar, que alguna vez solo había sido un consuelo, se transformaba en su metodología. Se arrodilló, escudriñando detalles que otros pasaron por alto, buscando lo que posiblemente no encajaba, lo que no fluía. Uno de los jóvenes mecánicos se acercó cautelosamente. ¿Quieres que llame a alguien más?, sugirió, su voz temblando levemente. La pregunta le recordó a las dudas que había tenido en sus primeros días. Javier lo miró y sonrió, transmitiendo aseguramiento. No, no hará falta. Esto es mío. Se sintió sin miedo, como cuando navegaba frente a una tormenta. Tomar el control del barco es el primer paso para superarla. La revisión de piezas avanzó y, mientras tanto, su mente trabajaba. Reconocía que el proceso de desmantelar y comprender lo desconocido era una revelación en sí misma. Nunca había sido un experto, pero sí un aprendiz entusiasta. Así que, lo único que podía hacer era exhibir su fuerza interior mediante la curiosidad y la disposición. Tal vez era esta actitud la que podría cambiar la percepción de los más jóvenes sobre su bagaje de marinero. Finalmente, después de demoliciones y unas cuantas herramientas aisladas, una chispa de intuición resonó. Había un componente disfuncional que había pasado desapercibido, un sensor dañado que no comunicaba correctamente. Con movimientos precisos y enfocados, Javier lo retiró cuidadosamente. El silencio en el taller se tornó palpable. Todos los ojos estaban fijos en él. Pensó en cómo, a veces, el camino hacia el crecimiento personal radica en reconocer dónde se ha fallado. Corregir es una forma de evolucionar. Instaló el sensor nuevo, sintiendo la adrenalina elevarse. Con cada acto, reafirmaba su nueva identidad como mecánico, y al mismo tiempo, confrontaba sus propias inseguridades. No importaba el pasado. Todo lo que había vivido lo había moldeado para este momento. Con el motor ahora reparado, giró la clave de encendido. Un murmullo seguido de un rugido vibrante ratificó su triunfo. La máquina cobró vida, y con ella, una ovación en el taller se desató, acompañada de miradas cargadas de admiración que se alineaban con la determinación que había abrazado. Javier sonrió, pero en su interior, las preguntas regresaban. ¿Era este el camino que había elegido? ¿Acaso había encontrado su destino, o era solo una ilusión temporal? Estaba a punto de compartir su éxito cuando la advertencia de voz de su hija emergió en sus pensamientos. Papá, siempre quiero que elijas lo que te haga feliz, no lo que te haga seguro. Un eco fiel a sus dudas lanzaba una sombra sobre su satisfacción. El momento de la verdad había llegado. Él tenía que decidir si continuar en esta nueva ruta o aceptar la oferta que lo esperaba. Las dudas volvían a surgir. Javier permanecía en el umbral de una nueva decisión, cuestionándose no solo sobre su trabajo, sino sobre la esencia de quien se había vuelto. Así, en ese espacio cargado de emoción, la próxima tormenta de su vida parecía estar a punto de formarse. ¿Por qué escoger una dirección si el verdadero destino aún se sentía tan huidizo?
Javier se quedó de pie en el taller, el eco de su reciente éxito resonando en su mente. Sin embargo, la victoria estaba empañada por las dudas que lo acechaban. La oferta de trabajo en el astillero resonaba más fuerte con cada susurro del taller. Era una oportunidad brillante, pero seguir ese camino significaba alejarse de la mecánica, un campo que apenas había comenzado a explorar. Se movió por entre las herramientas, enfocándose en los detalles del taller que solían pasar desapercibidos. Las luces industriales brillaban, reflejándose en los espejos de metales pulidos, y pensó en cómo cada herramienta tenía su propósito y en cómo cada destreza que había adquirido significaba un paso más hacia su identidad actual. El simple acto de limpiar un regulador o ajustar un tornillo se había transformado en un ritual casi sagrado, donde el trabajo se fusionaba con el autodescubrimiento. Mientras observaba a sus colegas intercambiar entre ellos, sintió una oleada de nostalgia. Recordó cómo sus viejos patrones de comportamiento de la marina se desvanecían lentamente, dejando que el nuevo Javier emergiera, seguro, curioso y menos temeroso de las opiniones ajenas. Sin embargo, era suficiente para dejar atrás toda una vida por algo tan incierto. El sonido de una herramienta que caía lo sacó de sus pensamientos. Era Marta, una de las mecánicas junior, quien fruncía el ceño mientras trataba de ensamblar un componente. Sin pensarlo, Javier se acercó. ¿Te ayudo?, preguntó, convencido de que guiarla era también un acto de reafirmación de su propia valía. Sí, esto no encaja como debería, respondió ella, su frustración palpable. Javier observó su técnica, notando la inseguridad en cada movimiento, y le ofreció un consejo: a veces, se trata de ver los puntos de contacto. Como en el mar, hay un ritmo natural que seguir. Al decirlo, sintió que su conexión con la marina no solo era un eco del pasado, sino una brújula que podía guiar a otros. Mientras trabajaban juntos, Javier notó una chispa en los ojos de Marta cuando resolvió un pequeño problema en la instalación. Era como presentarle un nuevo horizonte, y por primera vez, comprendió que su experiencia podría ser un faro para otros. La realización lo golpeó con fuerza. Su impacto no debería limitarse solo a sus propias decisiones, sino expandirse hacia quienes lo rodeaban. La jornada avanzaba, y la presión interna por decidir se hacía más intensa. Ser profeta del cambio requería responsabilidad. Él podía ayudar a formar técnicas y visiones más jóvenes, mientras a la vez construía su lugar en el taller. Emocionado por el desafío, se preguntó si lograría equilibrar su propia búsqueda personal y el amor por sus nuevos aprendizajes. Mientras el taller se vaciaba, Javier tomó un respiro profundo. Se sentía dividido, pero también empoderado por la responsabilidad adquirida. ¿Podía convertirse en un mentor mientras se trazaba su propio camino hacia la autoafirmación? ¿Era el astillero el lugar donde podría alcanzar una nueva forma de satisfacción profesional? Con el día terminando, un cúmulo de fuerza y sentido de pertenencia lo envolvió. Un último vistazo a la sala vacía resonó con el eco de sus pensamientos. El aire pesado de decisiones inminentes pesaba sobre él. Por fin, pudo vislumbrar una posible solución a su dilema cuando en el fondo de su mente una idea floreció. En vez de elegir uno u otro destino, ¿qué pasaría si se atrevía a combinar ambos mundos? Así, entre tornillos y motores, sintió que la verdadera tormenta no se trataba del camino hacia la seguridad, sino de la valentía que necesitaba para forjar su propio futuro. Javier estaba al borde de un descubrimiento que podría cambiar no solo su vida, sino también la de aquellos que estaban dispuestos a escuchar su historia. ¿Sería capaz de avanzar hacia lo que realmente deseaba, o dejaría que el miedo a lo desconocido lo paralizara? En ese instante, el horizonte le ofrecía más preguntas que respuestas. El sol se ocultaba lentamente tras el horizonte, llenando el taller de sombras alargadas. Javier, sentado en su banco de trabajo, desgastaba el borde de un tornillo entre sus dedos, todavía reflexionando sobre la idea que lo había consumido desde la noche anterior. ¿Podía unir su pasado marino con su nuevo amor por la mecánica?
La pregunta lo envolvía en un remolino de posibilidades. Con cada día que pasaba en el taller, su visión de lo que quería lograr iba tomando forma. Decidió que, en lugar de simplemente renunciar a su experiencia previa, podría utilizarla como un puente. No solo quería hacer bien su trabajo, deseaba dejar una huella duradera en los que llegaban tras él. La idea de enseñar no era algo que hubiera considerado antes, pero sentía que había un propósito profundo en ello, podía ser el mentor que no tuvo. La semana siguió su curso, y cada mañana Javier llegaba al taller con nuevas inquietudes. Observaba a los jóvenes mecánicos, quienes, en su mayoría, eran reclutas recién salidos de la escuela técnica. En muchos de ellos veía ecos de su propio viaje, luchas y dudas que él había enfrentado al principio de su carrera en la Marina. Un día, decidió que haría su primer intento de compartir su conocimiento. En la hora de descanso, reunió a los más interesados y comenzó a hablar. Sin un plan concreto, sus palabras fluyeron. Habló sobre el significado de la precisión en cada parte que ensamblaban, la importancia de entender cómo funcionaban los componentes en conjunto. Con cada explicación, sentía que su confianza se fortalecía. Las miradas de quienes lo escuchaban estaban llenas de curiosidad y respeto, y eso lo llenó de energía. La respuesta de sus compañeros fue abrumadora. Muchos comenzaron a hacer preguntas, buscando más que respuestas simples, deseosos de profundizar en el conocimiento práctico. Esa sed de aprendizaje lo inspiró, y Javier se sintió más decidido que nunca a seguir su instinto. Sin embargo, no todo fue fácil. El primer intento también trajo consigo críticas. Hubo quienes se burlaban de su enfoque marinero, incluso una voz por detrás. No todos pueden andar por la vida hablando de barcos, Javier. Ante eso, un sentimiento de inseguridad se desató en él. ¿Estaba realmente en el camino correcto? La duda comenzó a hacer mella en su motivación. Esa noche, mientras observaba el mar desde la costa, recordó sus días en la marina. En ocasiones, navegar se sentía como un abismo. Había tenido que ser valiente para liderar, para tomar decisiones rápidas y confiables bajo presión. Se dio cuenta de que cada crítica externa no era más que una tormenta pasajera, un desafío que podía enfrentar. La verdadera batalla se libraba dentro de él. A la mañana siguiente, decidió que no se dejaría intimidar. Javier se propuso elaborar un programa de entrenamiento, usando su perspectiva única para enriquecer el aprendizaje de los jóvenes mecánicos. Quería fusionar su experiencia en la marina con habilidades técnicas, ofreciendo una nueva manera de ver la mecánica. Podía ser ese vínculo entre dos mundos, el de la disciplina naval y el del taller. Una vez establecido el programa, Javier sintió que una energía renovada corría por sus venas. Sin embargo, sabía que no todos abrazarían su enfoque. Se enfrentaría a obstáculos, sus métodos serían cuestionados, incluso podría perder apoyo en el taller. Tenía que estar listo para confrontar las críticas y las dudas, tanto de sí mismo como de los demás. Un lunes, mientras se preparaba para presentar su plan en una reunión con el equipo, una sensación de nerviosismo comenzó a invadirlo. Se sabía en la cuerda floja, sintiendo que ante la inminente resolución de su futuro, había un alto riesgo que implicaba defender su visión. Con cada latido de su corazón, la presión se intensificaba. ¿Sería suficiente su pasión para convencer a los demás de la validez de su camino? Mientras Javier se acercaba al salón donde tendría lugar la reunión, una idea comenzó a tomar fuerza. Tal vez no solo era su pasión lo que necesitaba, sino el apoyo de quienes también creían en el cambio. Pero, ¿cómo podría lograrlo sin arriesgarse a perder el apoyo de sus colegas actuales? La tensión lo envolvió por completo, y al empujar la puerta, supo que ese momento podría definir su carrera y dirección profesional. El momento de la verdad se acercaba. ¿Sería capaz de transformar su visión en una realidad aceptada y apoyada, o se enfrentaría a un desencanto que amenazaba con desbaratar su sueño? La presión inminente no era únicamente por su futuro,
sino por el impacto que podría tener en la comunidad del taller. La atmósfera en la sala era densa. Javier sintió cómo la luz fluorescente del lugar resaltaba las gotas de sudor que se formaban en su frente. Los rostros de sus colegas eran una mezcla de curiosidad y escepticismo. Antes de hablar, se permitió un momento de silencio. Miró a cada uno de ellos, buscando una chispa de entendimiento que le proporcionara la fuerza que necesitaba. Hoy quiero compartir con ustedes algo que he estado desarrollando, comenzó, su voz temblando ligeramente al principio, pero cada vez más firme con el paso de las palabras. No es solo un programa de entrenamiento, es una fusión de mis experiencias en el mar con nuestras prácticas en el taller. A medida que hablaba, se dio cuenta de que estaba abriendo una ventana a su mundo, deseaba que la pasión y el conocimiento que había acumulado a lo largo de los años fluyeran hacia ellos, presentó su esquema, módulos de aprendizaje que combinarían técnica y teoría, un enfoque que conectaría la mecánica con la disciplina que había logrado en su tiempo en la marina. Mientras lo hacía, él mismo se sorprendió al notar cómo su emoción aumentaba, eliminando la inseguridad que lo había acechado por días. Compartió ejemplos prácticos, recordando situaciones en las que la precisión y la rapidez en la marina habían sido vitales, y cómo planeaba implementarlas en el taller. Sin embargo, al finalizar la presentación, las preguntas empezaron a brotar, pero no eran las que había esperado. ¿Por qué un enfoque militar?, preguntó un compañero con tono burlón. ¿De verdad crees que eso aporta algo aquí? Ese golpe retumbó en su pecho. La burla parecía más una afrenta que una simple crítica. Javier sintió que la confianza que había ido construyendo empezaba a tambalearse, pero en ese instante, recordó la noche en la costa, cuando el mar le había enseñado que las tormentas no debían amedrentarlo. Utilizó esa energía renovada para elevar su voz una vez más. No se trata de traer un modelo de disciplina que aplaste la creatividad. Se trata de crear una base sólida, de saber que, sin importar el desafío, podemos adaptarnos y encontrar soluciones. Con cada argumento, notó que algunos de sus colegas comenzaban a asentir, pero otros aún no miraban con desdén. Sin embargo, no se detuvo. Javier sabía que estaba ante una batalla en la que debía cimentar sus ideales. Esa lucha se manifestaba no solo en el debate sobre su programa, sino en la propia concepción de lo que significaba ser un mecánico. ¿Era solo un empleo o un arte que debía cultivarse con dedicación? Al final de la reunión, no había un consenso claro, pero sí empezaron a surgir un par de aliados entre sus compañeros más receptivos a su idea. La sensación de que había encontrado al menos un pequeño grupo de apoyo le dio impulso. Javier sabía que allí comenzaría su verdadero trabajo, convertir a los escépticos en defensores. Se pasó la noche en claro, revisando sus notas, ajustando el programa con ideas frescas. Mientras ordenaba sus pensamientos, se percató de que no solo había propuesto un nuevo enfoque sobre la mecánica, sino que se estaba desafiando a sí mismo a crecer y afianzar su propia identidad profesional. Sin embargo, a la mañana siguiente, un mensaje inquietante llegó a su móvil. Era del jefe del taller, invitándolo a una reunión privada. La tensión aumentó al imaginar que podría ser una confrontación. ¿Estaría a punto de perder lo que apenas empezaba a construir? Era evidente que las decisiones que tomara a partir de ese instante tendrían un impacto crucial en su futuro. Podría encontrar la forma de convencer no solo a sus colegas, sino también a su superior, de la validez de su visión. Mientras se dirigía hacia esa reunión, un escalofrío recorrió su espalda. La batalla apenas comenzaba, y Javier sabía que el camino sería aún más complicado de lo que había anticipado. Javier llegó a la oficina del jefe del taller con la mente en caos. Cada paso resonaba en su interior como un tambor, amplificando la ansiedad que lo envolvía. La puerta estaba entreabierta, así que decidió tocar antes de entrar. La voz de su jefe, grave y autoritaria, lo invitó a pasar. Se sentó frente a él, notando cómo la silla crujía bajo su peso, acentuando la incomodidad del momento.
Javier, he estado revisando algunas ideas que me compartiste ayer, comenzó su jefe, mirándolo directamente a los ojos. Javier sintió un nudo en el estómago. Un intercambio de miradas podría significar muchas cosas. Podía ser una evaluación, una crítica o, con un poco de suerte, una oportunidad. Sin embargo, en lugar de seguir con un análisis sobre su propuesta, el jefe empezó a hablarle sobre los indicadores de rendimiento en el taller y la necesidad de optimizar los procesos actuales. Con cada palabra, Javier tomó nota mental de sus preocupaciones. No era la primera vez que escuchaba estas palabras, pero ahora tenían un matiz diferente. Era como si comprendiera que él también formaba parte de la solución, aunque aún no estuviese claro el camino a seguir. Me parece que tu enfoque tiene potencial, continuó el jefe, haciendo que Javier se enderezara en la silla. Pero necesitamos pruebas. Quiero que tomes un grupo pequeño de mecánicos y lo pongas a prueba. Si se demuestra que tus métodos son efectivos, podremos considerar su implementación. La mezcla de alivio y presión se encendió en Javier. Tenía la oportunidad de demostrar que su experiencia en la marina podía traducirse en algo valioso en este entorno. Era un desafío, una plataforma no solo para validar sus ideas sino para dar un paso firme hacia un futuro profesional que siempre había imaginado. No puedo prometer resultados inmediatos, respondió Javier, sintiendo cómo su voz se tornaba más segura. Pero estoy dispuesto a esforzarme para obtener los datos necesarios que respalden esta propuesta. Necesitaré la colaboración de aquellos que son escépticos, y voy a trabajar en ello. Estoy dispuesto a enfrentar sus miedos, pero también a inspirarlos. La mirada del jefe se suavizó un poco como si, por primera vez, viera en Javier una luz de determinación. Bien. Esto no será un paseo. Habrá resistencia, y tendrás que lidiar con eso. Tienes mi apoyo, pero también tendrás que demostrar tu valía. Javier asintió. Esa advertencia resonaba en su mente, sabía que tendría que ser astuto para convertir a los escépticos en aliados. Con cada desafío, recordaba que la resistencia con la que había tenido que enfrentar el mar durante su servicio le había enseñado mucho sobre tenacidad y adaptación. Debía aplicar esos principios en su nuevo entorno. Al salir de la oficina, Javier empezó a elaborar un plan. Pensó en cómo podría enfocar su nuevo proyecto para involucrar a cada uno de sus compañeros, incluso a los más reticentes. Los módulos no solo debían ser técnicos, debían resonar con sus ansiedades y esperanzas. Quería que entendieran el propósito detrás de cada lección, la importancia de cada técnica. Durante los días siguientes, se sumergió en la tarea, pero la presión creció a medida que las dudas, los comentarios sarcásticos y la resistencia empezaron a emerger nuevamente entre sus colegas. En sus interacciones, notó la reticencia en sus miradas, como si cada uno protegiéndose de un cambio que consideraban extraño. No se trata de acabar con nuestra forma de trabajar, se trata de ampliarla, les decía, pero el eco de sus propias palabras parecía tibio frente a sus miradas frías. La motivación de aquellos que le mostraban un mínimo apoyo empezaba a desvanecerse ante la adversidad. Una noche, mientras revisaba materiales, una idea prendió en su mente. Quizás necesitaba llevar la discusión más allá de la técnica, debía plantear el verdadero impacto en su vida diaria, en cómo podrían ser mejores mecánicos y, en consecuencia, mejores compañeros de trabajo. Sin embargo, ya estaba claro que enfrentaría un desafío aún más grande al tratar de cambiar la percepción de su propio equipo. Ante esa perspectiva, Javier sintió que el verdadero reto no solo sería demostrar su propuesta, sino animar a su equipo a unirse en un proceso que podría significar mucho más para cada uno de ellos. Al día siguiente, cuando se preparó para su reunión con el taller, sintió que la adrenalina corría por sus venas. La lucha por conducir un cambio real apenas estaba comenzando, y en ese momento comprendió que no solo se jugaba su propuesta, sino también su propia evolución como líder. Pero justo cuando estaba listo para presentar su nuevo plan, recibió un mensaje inesperado.
Era de un antiguo compañero de la Marina que había oído rumores sobre su nueva labor y ofrecía ayuda. Sin embargo, había un giro que lo dejó en suspenso. Su colega tenía información que podría revolucionar todo lo que Javier había estado intentando implementar. ¿Sería esta la oportunidad que necesitaba para dar un golpe decisivo y cambiar el rumbo de su propuesta hacia el éxito? Javier no podía quitarse de la cabeza el mensaje de su antiguo compañero. Mientras se preparaba mentalmente para su reunión, dejó que su curiosidad y ansiedad se entrelazaran. La profundidad de la oferta, proveniente de alguien que conocía las complejidades del trabajo en el taller, resonaba en su mente. Por un lado, la sensación de urgencia lo empujaba hacia adelante, por otro, el temor a no estar a la altura de las expectativas, ya no solo de su jefe, sino también de su equipo, lo frenaba. Decidió esperar para responder a su compañero. Había un tiempo para cada cosa. Primero, el taller. Mientras contemplaba su situación, recordó las lecciones del pasado. En la Marina, muchas veces había tenido que demostrar que se podía hacer lo que otros consideraban imposible. Aquellas experiencias no solo trataban de cumplir órdenes, eran sobre crear un sentido de confianza en sus equipos, sobre motivar a hombres y mujeres a dar lo mejor de sí mismos. Ahora, sintió que se enfrentaba a una situación análoga, con el aroma del café en el aire, entró al taller y notó que la mayoría de los mecánicos estaban agrupados, murmurando. Estaban al tanto de la reunión que se aproximaba, e incluso los que se mostraban menos interesados parecían ansiosos. Javier pudo sentir la presión acumulándose como el vapor en un motor a punto de estallar. Cada rostro era un recordatorio de la carga que llevaba sobre sus hombros. Buenos días, equipo, empezó Javier, su voz resonando en la sala. Se podía notar un silencio tenso. Hoy quiero hablar sobre cómo podemos mejorar nuestro rendimiento y hacer que nuestro trabajo sea más eficiente. Aprecio que allatares ciertas dudas, y eso es natural. Lo que propongo no es solo un cambio, es una oportunidad. Los ojos de varios mecánicos se entrecerraron. Algunos intercambiaron miradas, y la resistencia se hizo palpable. Javier sintió un escalofrío de incertidumbre, pero no iba a rendirse. Se recordó a sí mismo que tenía una misión y que la clave estaba en conectar con ellos. Entiendo que podrían sentirse inseguros sobre estas nuevas ideas, continuó, pero quiero que sepan que mi intención es integrar lo que ya sé que hacen bien. Lo que tenemos que hacer juntos es explorar cómo mejorar, no solo para beneficiar al taller, sino para hacer de cada uno de nosotros mejores mecánicos. Con cada frase, observaba las reacciones, analizando los gestos y las expresiones. Había optimistas cautelosos y escépticos descontentos. En ese momento, entendió que lo que necesitaba no era solo una presentación sólida de datos, sino un llamado emocional que conectara con su experiencia compartida. Un amigo de la Marina me contactó, dijo, esperando algunas reacciones. Tiene información sobre métodos que podrían hacer que nuestra carga de trabajo sea más manejable. Quiero que cada uno de ustedes sienta que puede contribuir a este cambio. No se trata solo de mí, se trata de todos nosotros como un equipo. Empezaron a murmurar más entre ellos. Algunos comenzaron a asentir, y Javier notó que el ambiente se iba suavizando lentamente. Estaba comenzando a ganar terreno, pero sabía que aún había un camino largo por recorrer. El desafío, sin embargo, no solo era presentar la información, sino también abrir un espacio para que cada persona se sintiera parte de la solución. La reunión continuó con preguntas y respuestas, y Javier se sintió revitalizado. Cuando terminó, hubo un ligero cambio en la atmósfera. Algunos mecánicos se acercaron para compartir más sobre sus propias experiencias, otros expresaron su deseo de explorar esos métodos que Javier había mencionado. Era un pequeño pero significativo avance. Mientras caminaba hacia su escritorio, sintió que la tensión se levantaba a medida que una chispa de esperanza se avivaba en su interior. Había logrado conectar, al menos un poco,
y eso significaba que la oposición podía ser convertida en energía. Sin embargo, la urgencia del mensaje de su compañero seguía resonando en su mente. ¿Qué tipo de información podría tener que revolucionara todo lo que había planteado? La duda lo acechaba. Sin pensarlo más, decidió que era momento de responder. Esa decisión podría abrirle las puertas a un nuevo enfoque que transformara no solo su propuesta, sino su propia percepción como líder. Pero antes de hacerlo, sintió que un nuevo retador surgía ante él. Debía encontrar el equilibrio entre lo antiguo y lo nuevo, entre su experiencia y la innovación. Y justo cuando su mente comenzaba a divagar en posibles estrategias, un grito llegó hasta sus oídos: un mecánico se había accidentado en el taller. Javier sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La aparición de un giro inesperado y crucial amenazaba con desviar su camino hacia la transformación que había comenzado. ¿Cómo respondería ahora a esta crisis, y cómo afectaría su objetivo de cambiar el taller? Javier se encontraba en el corazón del taller, el caos de la situación envolviendo su mente. El grito había sido un llamado desgarrador. Rápidamente, se dirigió hacia la fuente del alboroto, donde un grupo de mecánicos se había reunido alrededor de su compañero, un joven aprendiz que yacía en el suelo. El instinto naval de Javier se despertó de inmediato. Sabía que había que actuar y que la vida de su compañero podría depender de ello. Mientras se agachaba junto al herido, su corazón latía con fuerza. Usando el conocimiento adquirido durante su tiempo en la marina, evaluó la situación. El aprendiz tenía una contusión en la cabeza y su respiración era irregular. Javier recordó las lecciones de primeros auxilios que había interiorizado en su entrenamiento y se concentró en calmar al joven, asegurándose de que siguiera consciente mientras otros se encargaban de buscar ayuda médica. La emergencia pasó, y el taller quedó en un silencio tenso. La crisis había revelado algo profundo dentro de Javier. No solo había salvado a un compañero en ese momento, sino que sentía que había sido testigo de lo importante que era una vida bien vivida, y de cómo cada acción podía reflejar la esencia misma de uno. En el fragor del caos, se percató de la red de apoyo que se estaba formando entre ellos, una comunidad que se unía en la adversidad. Tras la llegada de los paramédicos y la posterior recuperación del aprendiz, Javier sintió un renovado sentido de propósito. Había presenciado cómo la vulnerabilidad había forjado lazos de compañerismo entre los mecánicos. Decidió que era el momento de aprovechar esa energía colectiva. En una reunión posterior, se dirigió a sus colegas con una voz firme pero compasiva. Hoy, todos hemos sido golpeados por la fragilidad de nuestro trabajo aquí, pero también hemos visto la fortaleza que surge cuando nos unimos. Estoy aquí para proponer que no solo aprendamos sobre mecánica, sino que cultivemos un ambiente donde cada uno de nosotros se sienta seguro, donde podamos confiar y ayudarnos mutuamente. Necesitamos ser un equipo, no solo en el trabajo, sino también en la vida. Las miradas que antes eran escépticas comenzaron a suavizarse. Javier no solo había traído un cambio en su enfoque profesional, sino un cambio en la cultura del taller. Pronto, su propuesta de combinar la técnica mecánica con lecciones de vida adquirió forma. Estableció talleres donde cada mecánico podría compartir su historia, sus habilidades, y aprender unas de otras. Elaboró un programa que entrelazaba la teoría con la técnica, enseñando a los jóvenes mecánicos a ver la mecánica no solo como un trabajo, sino como un arte. Mientras los talleres comenzaban a tomar vida, la atmósfera del lugar se transformaba. Se comenzó a escuchar risa entre el ruido de las herramientas y conversaciones que intercambiaban ideas y aprendizajes. Con cada sesión, Javier se dio cuenta de que no solo había estado transformando su carrera, sino que también estaba sanando. Los momentos de inseguridad fueron disminuyendo, reemplazados por una confianza renovada. Se sintió realizado al ver cómo sus compañeros empezaron a ofrecerse para ayudar con el aprendizaje de otros, creando un ciclo virtuoso de mentoría. Finalmente, un día, el jefe del taller le convocó nuevamente. En su oficina, sonrió al ver el entusiasmo y la camaradería que había florecido entre los mecánicos.
Javier, he notado una transformación en el taller desde que comenzaste con tus sesiones. No solo has traído innovación, sino también un nuevo espíritu de unión. Quiero que formalices tu programa. Esto puede ser nuestra forma de demostrar que aquí también valoramos el aprendizaje continuo. Javier sintió que una luz brillante iluminaba su camino. Había conquistado no solo sus demonios internos, sino también la percepción de sus compañeros y superiores. Con esta validación, su mente se inundó de posibilidades. Estaba a punto de convertirse en un verdadero mentor, no solo para su equipo, sino para una nueva generación de mecánicos. Con su corazón latiendo con fuerza, y la mirada fija en el futuro, Javier finalmente comprendió que había transformado su vida y se estaba convirtiendo en la inspiración que tanto había deseado. Estaba listo para lo que vendría, para vivir su pasión y seguir construyendo su legado. Antes de despedirse del taller esa tarde, decidió enviar un mensaje a su antiguo compañero de la Marina, agradeciendo su apoyo y compartiendo su propia travesía. Su vida había cambiado, y ahora estaba preparado para cargar hacia adelante con la fuerza de su experiencia y la calidez de su comunidad. Hoy, la historia de Javier es solo el inicio. Todos tienen un camino que reiniciar, un motor que despuntar. Solo necesitan cruzar esa distancia, y ser valientes para forjar su propio destino. Pero ahora es su turno. Suscríbanse inmediatamente a nuestro canal para que no se pierdan las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alentar el algoritmo a seguir compartiendo historias inspiradoras. Comenten sus reacciones y teorías sobre el viaje de Javier. Y comparten instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Necesitan suscribirse ahora. No esperen ni un segundo más para compartir y mostrar su apoyo.